Se le ha llamado un asesinato a cámara lenta. En este video veremos el impactante caso del acoso y asesinato de la podcaster Sara Sadeghi y su esposo Mohammad Milad Nassari. Así que denle like y siéntense mientras analizamos las trágicas circunstancias que llevaron al asesinato de Sara y su esposo. Acoso. El sitio web Paladin para la concientización sobre el acoso describe el acoso como un patrón de conducta no deseada, fija y obsesiva, que es intrusivo y causa miedo a la violencia, alarma grave o angustia. Los actores y artistas musicales tienen admiradores. Es necesario para su éxito. Sin sus admiradores, ¿quién iría a ver sus películas o descargaría sus álbumes? Algunos de esos fanáticos se conforman con admirar a sus ídolos desde lejos, yendo a verlos al cine o asistiendo a un concierto. Otros van un paso más allá y se acercan a sus héroes, escribiéndoles, publicando mensajes en redes sociales e incluso enviando regalos. A veces las cosas pueden ponerse un poco extrañas. Avril Lavigne recibió un conejo muerto de un fan cuando estaba en Japón y Jared Leto una vez recibió una oreja humana como regalo. Y a veces las cosas se vuelven aún más oscuras. El precio de la fama. La fantasía para un acosador de celebridades es que en realidad tienen una relación personal con su ídolo. En 1989, la actriz Rebecca Schaffer fue asesinada a tiros en West Hollywood por su acosador. El hombre llamado Robert Bardo se obsesionó con ella después de que ella respondiera una de sus muchas cartas de admirador. Pagó a una agencia de detectives $250 para obtener la dirección de Rebecca en Los Ángeles antes de tocar a su puerta y dispararle a quemarropa en el pecho. A Bardo se le dio una sentencia de cadena perpetua. El caso fue un momento decisivo, ya que ayudó a implementar las primeras leyes contra el acoso en Estados Unidos en 1990. Probablemente el caso más famoso de acoso a una celebridad es el de John Mark Chapman, quien disparó y mató al exmiembro de los Beatles, John Lennon, afuera del departamento del músico en Nueva York en 1980. Chapman no intentó huir de la escena y fue encontrado leyendo una copia del Guardián entre el centeno de J.D. Salinger cuando los oficiales de policía lo arrestaron. Curiosamente, Robert Bardo también llevaba una copia de bolsillo del libro cuando asesinó a Rebecca Schaffer. Chapman declaró más tarde que había recibido cartas de Bardo mientras estaba en prisión antes de que él le disparara a Rebecca. En lugar de asesinar a la mujer a la que acosaba, John Hinckley Jr. intentó impresionarla matando al presidente de los Estados Unidos y estuvo muy cerca de lograrlo. Hinckley se obsesionó con la actriz Jodie Foster después de ver la película Taxi Driver de 1976. En la película, el protagonista, Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, planea asesinar a un candidato presidencial. Al principio, Hinckley bombardeó a Jodie con cartas de amor, poemas y mensajes, pero no logró captar su atención. Así que empezó a fantasear con suicidarse o secuestrar un avión para impresionarla. Incluso se mudó a New Haven, Connecticut, para estar cerca de ella cuando asistía a la Universidad de Yale. Finalmente, Hinckley decidió asesinar al presidente para atraer la atención de Jodie. Después de seguir al presidente Jimmy Carter y que le confiscaran sus armas mientras intentaba abordar un avión, Hinckley compró más armas de fuego y centró su atención en el recién electo presidente Ronald Reagan en 1981. Antes del atentado contra la vida de Reagan, Hinckley le escribió una carta a Jodie. Le reclamó que después de todos sus esfuerzos, ella aún no podía interesarse en él y que nunca tuvo el valor de simplemente acercarse y presentarse. Continuó.
La razón por la que voy a seguir adelante con este intento ahora es porque ya no puedo esperar más para impresionarte. Luego esperó afuera del Hotel Hilton en Washington, D.C., con un revólver antes de disparar las 6 balas al presidente. Asesinó al secretario de prensa James Brady, hirió a un oficial de policía y a un agente del servicio secreto y dejó gravemente herido al presidente Reagan. Hinckley fue juzgado y declarado no culpable por razón de locura y fue internado en un hospital psiquiátrico. Finalmente fue liberado en 2022. Reagan llegó al hospital al borde de la muerte, pero se recuperó rápidamente de un pulmón perforado, una costilla rota y hemorragia interna. Justo después de su juicio, Hinckley escribió sobre el tiroteo, describiendo el acto como la mayor muestra de amor en la historia del mundo. Causa fue el mismo nivel de comportamiento no deseado y obsesivo que llevó a la muerte de Sara y su esposo Mohammad. Con el crecimiento de Internet, las estrellas de las redes sociales se han convertido en celebridades por derecho propio, haciendo que algunos podcasters, youtubers y tiktokers sean vulnerables al abuso en línea. Exponerse significa atraer atención. La mayor parte es deseada, pero otra no tanto. Sara Sadeghi era una podcaster exitosa. Transmitiendo en su idioma natal, el farsi, ayudaba a otros a encontrar trabajo en la industria tecnológica de Estados Unidos, compartiendo su experiencia como recién llegada al país. Después de trabajar como ingeniera de software e investigadora en Irán, Sara estudió en la Universidad de Washington, Tacoma, en un programa de posgrado y doctorado. Su esposo, Mohammad, quien anteriormente había trabajado para Google en Kirkland y Sidica Global, ahora era ingeniero de software en Amazon, tras incorporarse a la empresa en enero de 2022. Él nació en Irán y asistió a la Universidad de Tecnología Sharif antes de que la pareja se mudara a Estados Unidos. Se casaron y compraron su casa en Redmond, condado de King, Washington, en 2021, donde vivían con la madre de Sara. En el verano de 2022, Sara tuvo su primer contacto con Ramin Kodak Karamrezaei, de 38 años. Él también era un inmigrante de Irán y uno de sus oyentes en la aplicación Clubhouse. Clubhouse no es como un podcast tradicional. En cambio, es una transmisión de video en vivo donde varias personas pueden discutir un tema de interés. Puedes hacer preguntas y participar en la conversación de inmediato en lugar de escuchar primero y usar la sección de comentarios después. Sara y Ramin se hicieron amigos. Ramin se encaprichó rápidamente con Sara, quien al principio se sintió halagada. Aún así, las cosas tomaron un giro siniestro cuando Ramin se obsesionó con la podcaster y comenzó a acosarla. La llamaba constantemente desde diferentes números y le enviaba regalos no deseados. Sara alertó por primera vez a la policía en diciembre después de que las cosas se intensificaron cuando su acosador se volvió posesivo y apareció en su casa con un ramo de flores mientras su esposo no estaba. Ramin incluso pudo obtener los números de teléfono de la familia y amigos de Sara y continuó enviándole regalos incluso después de las advertencias de la policía. En un momento la llamó más de 100 veces en un solo día y le dejó a su esposo Mohammad más de 20 mensajes de voz. El acosador lloraba y le suplicaba a Sara que lo recogiera, diciéndole que se ataría a su árbol favorito en su jardín y se prendería fuego en un acto de autoinmolación para que el árbol también se quemara y su casa se incendiara en el proceso. Cuando Sara bloqueó su número y el acceso a sus cuentas de redes sociales, Ramin usó diferentes números y cuentas falsas para continuar con su campaña de abuso psicológico. Envió 82 mensajes a través de una aplicación. Le dijo que hiciera su cuenta de Instagram pública para que él pudiera ver lo que publicaba o que la eliminara.
De alguna manera, Ramin siempre lograba averiguar la nueva información de contacto de la pareja sin importar lo que hicieran y les llamaba desde diferentes hoteles donde se hospedaba en Redmond. En su denuncia ante la policía, Sara dijo que su acosador tenía arrebatos de ira y estaba completamente delirante. Estos delirios me hacen temer por mi vida y la de mis seres queridos. Ella continuó: todo esto me ha causado una gran angustia y dolor, y ahora sufro de un miedo profundo por mi seguridad. Esto ha afectado mi recuperación. Después de la cirugía, Sara tuvo una operación mayor de espalda y necesitaba cuidados constantes, lo cual fue un gran problema considerando que el acosador había ignorado todas las advertencias para que dejara de contactarla. Su lesión significaba que era particularmente vulnerable y no podía responder rápidamente en una crisis, así que no podría huir y escapar si fuera necesario. Ella continuó: no he podido abrir las cortinas de mi habitación por miedo a que él esté afuera observándome. Y estaba segura de que él no se detendría hasta que se suicidara o muriera. Sara tenía tanto miedo que presentó una orden de restricción contra Ramin. La orden debía durar 99 años, porque no había indicios de que él dejaría de comportarse de manera aterradora y peligrosa después de un año. En la orden de protección, Sara escribió que su acosador tenía delirios y que esos delirios la hacían temer por su vida y la de sus seres queridos. Asesinato. Finalmente, después de 18 largos meses de comportamiento obsesivo persistente y amenazas que causaban miedo, todo terminó en violencia y tragedia. La policía fue llamada en las primeras horas del viernes 10 de marzo de 2023, alrededor de la 1:45 de la madrugada, porque Ramin había roto una ventana para entrar a la casa de Sara en la calle 89. Fue la madre de Sara quien primero enfrentó al intruso y después de luchar con él pudo correr a la casa de un vecino para ponerse a salvo y llamar al 911. Mohamed estaba parado en la puerta principal de la casa cuando llegaron los oficiales, pero ya le habían disparado y se desplomó. Aunque le dieron RCP, fue imposible reanimarlo. Le habían disparado en el pecho. Sara fue encontrada muerta en la recámara principal junto con Ramin. Ella también había recibido un disparo del acosador, quien luego se disparó a sí mismo y también estaba muerto. Sara tenía solo 33 años cuando murió. ¿Su esposo tenía 35 años? Se presentó una orden de protección una semana antes del incidente, pero el jefe de policía Lowe, quien estaba a cargo de la investigación, dijo que no se pudo notificar la orden, porque la policía no pudo encontrar a Ramin, ya que era conductor de camiones de larga distancia, estaba trabajando fuera y se desconocía su paradero. En febrero, justo antes del trágico incidente, Ramin le dejó a Sara 2 mensajes de voz que eran vulgares, llenos de ira y amenazas. Cuando un acosador llega al punto en que no valora su propia vida, existe un riesgo serio de que esté pensando en homicidio y suicidio. El hecho de que Ramin estuviera vigilando cada movimiento de Sara y apareciera en persona demostraba lo peligroso que era. Su obsesión había escalado de amenazas en línea y llamadas telefónicas a ir a buscar a Sara en persona y matar no solo a ella, sino también al hombre que amaba y a él mismo. El jefe Lowe dijo que, a pesar de que Sara había hecho todo correctamente al obtener una orden de protección, era imposible detener a alguien que está decidido a causar daño. Continuó: no quiero crear una falsa sensación de seguridad. Solo porque se obtiene una orden de restricción no significa que esto sea algún tipo de escudo. Esta es una situación increíblemente triste y el peor resultado posible de un caso de acoso. Es triste que las personas que se exponen públicamente, por la razón que sea, se dejen completamente vulnerables a este tipo de acoso.
Después de todo, Sarah solo intentaba ayudar a las personas y marcar una diferencia en sus vidas. Pero Jack Levin, profesor de criminología de la Universidad Northeastern de Boston, señaló que cualquier pequeña muestra de simpatía, por más leve que sea, puede inspirar a un acosador. Y el acoso le puede pasar a cualquiera. Como afirma el sitio web de Paladin para la concientización sobre el acoso, cualquiera puede ser un acosador. Cualquiera puede ser acosado. Y el acoso no es un problema que solo las celebridades tengan que enfrentar. La organización Safe Horizon nos dice que aproximadamente 7,5 millones de personas son acosadas cada año.